A William Carey ya le habían impuesto las manos, ¿recuerdas? Eso significaba que él había decidido irse a trabajar a la India, pero que también la iglesia lo iba a apoyar en todo lo que pudieran para que él pudiera hacer la obra misionera a la que ya él había decidido delante de Dios. Y otra vez regresó a trabajar, pero recuerda que ya no trabajaba haciendo zapatos porque le pagaban ya por eso. Pero recordaba el lugar donde estaba ese mapamundi en su pared y el globo terráqueo que había hecho con las pieles que él manejaba cuando hacía zapatos. Y dijimos que se ponía triste porque él veía la cantidad de personas que había en todo el mundo, que él mismo había anotado. Él veía la cantidad de ídolos y de santos y de imágenes que tenían y decía, ¿quién podrá ir a hablarles del Señor Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros? Pero ahora ya estaba entonces él dispuesto a hacerlo. Entonces tenía que ir a hablar con su esposa y decirle, pues estoy pensando esto. Claro que ya lo había dicho antes, se lo había platicado a su esposa, ahora ya tenían 4 hijos y entonces él estaba dispuesto a que se fueran para la India. Habló con su esposa, habló con su papá, habló con los hermanos de la iglesia, pero sabes, cada uno de ellos le dijo lo siguiente. Su papá le dijo, bueno, estás medio loco, hijo. ¿Cómo? Bueno, no medio loco, sino completamente loco. ¿Cómo es que vas a dejar tu casa, tu familia, la ciudad donde vives y te vas a ir a un lugar que quién sabe dónde está y cómo vas a llegar y cómo te vas a sostener? Mira, aquí apenas si puedes mantener a tu familia y ahora ya son más y todavía te vas a ir ahí. Y sabes, su esposa le dijo, yo no te voy a acompañar. Yo no quiero ir a ese lugar porque no lo conozco, porque no sé dónde vamos a vivir, cómo va a ser nuestra casa. No sé dónde vas a trabajar, si vas a tener trabajo o dinero para nosotros allá. Está todo incierto y yo no me quiero ir sola. Entonces, yo quiero estar aquí como estoy con mi hermana, porque la hermana de la esposa de William Carey le ayudaba con sus bebés. La cuidaba, era la tía que estaba cuidándolos. Y ella dijo, ¿cómo voy a dejar a mi hermana aquí? Yo necesito que alguien me ayude. Yo no conozco allá el idioma. Yo no lo conozco, ni tú no hablas como hablan ellos. Entonces, yo no te voy a acompañar. Y también la iglesia, cuando supo su iglesia que él había decidido irse, le dijeron, pero pastor, usted ha estado siempre con nosotros, nos ha ayudado tanto y ahorita ya se va, ¿quién nos va a pastorear? Y todos estuvieron en contra de él. Y él se puso a orar, porque todas las cosas las resolvía orando, pidiéndole a Dios que le diera la solución a cada uno de esos problemas. Y entonces, como todos estaban en contra, él un día dijo, yo sé que esta es la voluntad de Dios, es decir, es lo que Dios quiere para mí, que yo me vaya como misionero. No lo voy a desobedecer, debo ir. Necesito irme como misionero para que yo esté allá hablándole a los de la India del gran amor de Dios. Y él seguía estudiando y preparándose. Y después de esto, después de orar algunos meses, llegó con su papá y su papá le dijo, bueno hijo, si tú te quieres ir, pues está bien, que el Señor te bendiga. Su esposa le dijo, está bien, yo te acompaño, pero sabes, quiero que me des permiso que vaya mi hermana. Yo necesito que me ayude. Y entonces William dijo, está bien. Y los hermanos de la iglesia dijeron, hermano, ya entendimos lo que usted nos dijo. Si Dios le ha llamado para que se vaya a la India, bueno, nosotros nos vamos a quedar acá y vamos a evangelizar también aquí, porque es el llamado para las personas. Pero todos tenemos que estar evangelizando, ya sea en un lugar o en otro, pero lo tenemos que hacer. Entonces se puso muy contento, porque también el doctor Thomas se iba con ellos. Entonces prepararon todas sus maletas, estaban ya listos para empezar este viaje. No había aviones como ahora. Entonces llegó el día del año 1793. Ese día se fueron del puerto de Londres, de Inglaterra, se fueron para la India y era un viaje largo. Entonces ellos llevaron todas sus cosas. No dejaron nada en Inglaterra porque era muy difícil que volvieran a regresar nuevamente. Eran tiempos muy difíciles. Entonces estaba el doctor Thomas, estaba
William, estaba su esposa y estaban 4 hijos suyos. Uno muy pequeñito de brazos, y tenían todo lo que ellos llevaban. Llevaban su ropa, llevaban zapatos que les había hecho William, porque recordemos que era zapatero y estaba dispuesto para ir a llevarles la palabra de Dios a los de la India. Él había visto que eran personas que necesitaban del Señor Jesús y que necesitaban urgentemente porque estaban sufriendo mucho, pero mucho. Entonces, esas fueron las personas, su cuñada también, y empezaron este viaje. Mira, empezaron aquí en Londres, Inglaterra, y se fueron por el mar Atlántico, allí está. Llegaron por lo que están las costas, o bueno, muy lejos, pero entre las costas de África y las costas de Brasil, ¿verdad? Por allí estuvieron ellos y pasaron y se fueron hasta el continente Sudáfrica, la parte del estado o el país de Sudáfrica. Por ahí pasaron por donde está Madagascar y llegaron entonces al Océano Índico, el de la India, y llegaron a la ciudad que se llamaba Serampore, o que en ese tiempo así se llamaba esta ciudad. Era un viaje muy largo. ¿Sabes cuántos kilómetros estuvieron recorriendo? 24.500 kilómetros. Casi la mitad de nuestro mundo. ¿Te puedes imaginar tanta cantidad? Era la primera persona que salía como misionera con su familia a la India de Inglaterra. Estaba muy contento por lo que estaba haciendo, porque nadie había llegado a la India mandado ya por una iglesia como lo estaba haciendo él. Una ola en el mar le pegó al barco y lo lastimó, lo averió. Y tuvieron que quedarse entre unos 15 días para arreglarlo. Y por supuesto no pudieron avanzar porque le hizo daños muy severos. Los marineros tomaron madera que tenían y repararon, pero les llevó algún tiempo hacerlo. Después hubo lugares en donde no encontraban nada de viento, nada de nubes. Y por lo tanto, como era un barco de velas, aquí te lo presento, no podía entonces avanzar y a veces tuvieron que esperar hasta un mes sin poderse mover. Pero otras, las tormentas eran muy grandes. Pero, ¿qué crees que hacía mientras transcurría el tiempo para que William con su familia y con el doctor Thomas llegaran a la India? ¿Tú crees que él estaba descansando, que se ponía a pescar o que estaba tomando el sol? No, nada de eso. William estudiaba el bengalí. ¿Te acuerdas que él ya sabía el latín desde pequeño? Luego estudió el griego, el hebreo, estudió geografía y ahora el doctor Thomas le había prestado libros y ahí va el doctor Thomas y él estaba enseñando también palabras y la lengua bengalí. Ese es el idioma que ellos hablaban en la India. Bueno, uno de muchísimos lenguajes que tenía, pero con el que más se comunicaba era con el bengalí. Y así estaban entonces. ¿Qué más hacía William Carey cuando estaba en ese tiempo que iban de camino hacia la India? Con el hermano Thomas traducían la Biblia al bengalí, porque ellos decían, necesitamos que los de la India tengan la Biblia que nosotros tenemos en inglés, que ellos la tengan en bengalí, para que en su propio idioma ellos puedan entender lo que Dios les dice a ellos, que les ama, pero que también han pecado y que necesitan arrepentirse. Eso es lo que estaba pasando mientras transcurría el viaje que William estaba haciendo a la India. ¿Sabes cuánto tiempo tardó el viaje? 5 meses. Ahora, ¿te das cuenta que William predicaba estando en su casa o en su país? También estaba predicando cuando iba aquí en el barco. No dejaba de hacerlo. También oraba y leía la palabra de Dios. Era un misionero en donde él estuviera. No es que dejara de predicar en su país y cuando ya se iba de misionero, entonces ya empezaba a predicar. No, un misionero es en todo lugar, tiene que ser un misionero. Oye,
Cuando William estaba a punto de irse, él lloraba y se ponía muy triste porque sabía que miles de personas en la India no conocían del Señor Jesucristo, y entonces oraba y lloraba y le decía a Dios: envía a alguien. Pero Dios lo escuchó y lo envió a él. ¿Sabes también qué hacía dentro del barco? Había personas que le dijeron: oye William, ¿por qué no nos enseñas de la parte de la Biblia? Y él con mucho gusto entonces les daba clase a personas que iban también allí y que eran cristianos y que iban en el barco. También los domingos, era el día del Señor, ellos se reunían ahí en el barco y hacían reuniones en donde cantaban y alababan y le daban gracias a Dios, a pesar de que iban en el barco y que tardaron 5 días. Allí iba toda la familia y William estaba sabiendo que tenía que ir a predicar la palabra de Dios, pero les enseñaba a esos hermanos. Y así transcurrieron los meses, 1, 2, 3, 4 y 5, y de repente llegaron. Se levantó él, vio por el barco y todos decían: tierra a la vista, allí está la India. Y llegó entonces a la ciudad de Serampore. Pero cuando ellos desembarcaron del barco, se bajaron del barco, resulta entonces que tenían varios problemas porque no tenían casa, llevaban poco dinero. Les dijeron que les iban a dar una casa, pero no la encontraron, estaba toda mal la casa. Era una casa viejísima que no tenía partes de techo, que estaba muy mal. Y también las cosas que tenían que comprar para su comida eran carísimas, pero muy caras. Entonces compraron unos días estas cosas para comer y se les acabó el dinero. Entonces de repente se encontraron que no tenían casa, que no tenían dinero. Su esposa se enfermó de tanta preocupación que tenía. Uno de sus bebés también enfermó y estaban muy angustiados. Llegaron las personas de la casa y les dijeron: ustedes se tienen que ir de mi casa. Y así ellos tomaron sus cosas y se fueron. Y se pararon entonces en una calle ahí en Serampore, sin dinero, sin casa. Y él oraba y le decía: Señor, tú llévanos a alguien, muéstranos el camino para que podamos tener una casa y que pronto empecemos a predicarles la palabra de Dios. Pero él seguía aprendiendo el bengalí. El doctor Thomas ya no estaba con él. Él se había ido por otro lado para ver algunos asuntos que tenía. Pero de repente Dios respondió la oración de William Carey. Y fíjate que un hombre inglés también como ellos, con su perro que estaban de cacería, los encontró y dijo: ¿cómo es posible que en medio aquí del camino y casi de la selva, vengo de cazar, encontré a unos ingleses como yo? ¿Qué están haciendo acá? Y ellos les dijeron: nosotros somos ingleses y somos misioneros. Hemos venido a predicar la palabra de Dios, pero no tenemos casa. La casa que nos iban a entregar, ya fuimos a verla. Después de que los corrieron de una, fueron a ver otra, pero ya estaba ocupada por otras personas. No podían quedarse en ese lugar. Y él les dijo: no se preocupen, qué gusto me da encontrarlos acá. Por lo tanto, los voy a invitar a mi casa. Mi casa es grande y yo los voy a invitar para que ustedes estén en mi casa el tiempo que ustedes quieran. ¿Te imaginas el gusto que le dio a William y a su esposa y a sus hijos, que iban entonces a tener ya una casa? Los habían sacado en la mañana, pero en la tarde Dios les había dado aún una casa más bonita, más grande. Y estaba muy contento por lo que estaba pasando. Les dijo: quédense. Yo estoy aquí, yo voy de cacería, pero me da mucho gusto pues que se puedan quedar en mi casa. Allí, en la casa de este hombre inglés, la esposa de William se sintió mejor. Tenían dónde sembrar y William empezó a sembrar y ya tenía cosas para comer. Sembraba papas, sembraba vegetales y había por allí árboles frutales, y pues entonces también con lo que cazaba este inglés les compartía caza que él había ido a buscar al monte, y pues estaban en un tiempo muy agradecidos con Dios. Pero había mucha gente pobre. Desde que William con su familia llegó a Serampore, él empezó a ver que las personas eran morenas y que también se vestían todas de blanco. Y hablaban, por supuesto, el bengalí, que él no entendía nada,
pero poco a poco por allí entendía alguna que otra palabra. Seguía estudiando y seguía traduciendo la Biblia al idioma bengalí. Pero él decía, ¿cuántas personas hay acá? Y todas estas personas no conocen al Señor Jesucristo porque no hay nadie que les predique. Y él decía, será imposible que haya miles de misioneros que vengan acá para que prediquemos entre todos la palabra de Dios. Lo mejor va a ser que yo les dé a los de aquí su traducción. Y él entonces empezaba a trabajar más y más en aprender el bengalí. ¿Sabes? Había tardes que se paraba de estudiar porque tenía tanto dolor de cabeza por las palabras tan difíciles de pronunciar, porque la escritura también era difícil y le costaba mucho. No creas que fue fácil para él. Y además por la urgencia, porque él quería que ya rápido pudiera hablarles a los de la India. Y decía, miran cuántas personas hay por todos lados, parece que es un hormiguero, salen de hindús por todos lados. Y yo no sé predicarles. Necesito pedirle a Dios que me ayude para que yo aprenda rápido el bengalí. Cada vez que salía con la persona que le había prestado su casa, veía que todos se inclinaban en algún ídolo y que había ídolos por todos los lugares que ellos pasaban. Veía ídolos por todos lados y preguntó, ¿cuántos ídolos hay? Había 330,000 ídolos y a todos ellos adoraban. Era un árbol y lo adoraban. Era un perro y lo adoraban. Es una vaca y la adoraban. Era el viento y lo adoraban. Era un espíritu malo y lo adoraban. Era una hoja y la adoraban. Era el río y la adoraban. Era una piedra del río y la adoraban. ¿Te puedes imaginar cuántos ídolos había? Y también tenía una mujer, una figura de una mujer joven, también la adoraban. Y pensaban que había dioses para todas las cosas. Y si se enfermaban de una rodilla, había un Dios para esa rodilla y había un Dios malo para esa rodilla. Y entonces él dice, Señor, ayúdame porque mira cuántas personas vienen a adorarla, vienen con miedo, tienen temor de los mismos dioses. Ellos adoraban a sus dioses, pero también le tenían temor a los dioses. Y no podían salir en la oscuridad porque allí había un Dios de la oscuridad. Y si entonces ellos iban allí y caminaban, el Dios de la oscuridad se enojaba y podía hacerles algo malo a ellos. Qué triste estuvo en ese tiempo William Carey viendo tantas gentes con tantos ídolos y él no podía hacerlos. Pero estudiaba cada día más el bengalí y ya entendía más y seguía traduciendo la Biblia y corregía lo que iba traduciendo cada vez que conocía más el idioma. Pero le dijeron, ¿sabes? Aparte de que nosotros tenemos estos ídolos y que sacrificamos a personas también, hacen las personas de acá, le dijo su amigo, el que le prestó la casa, hacen cosas peores. Y mira, un día William Carey iba caminando por un lugar de la selva y de repente escuchó gritos y bullicio y que palmeaban las manos y él entonces se fue acercando y cuando vio, se espantó por lo que vio. Resulta que en una vara grande habían puesto allí a un hombre sostenido de la espalda por ganchos de fierro que traspasaban su espalda y que iba colgado y que daba vueltas alrededor de esa vara. Le iban dando vueltas y entonces parece que iba volando. Le dolía mucho, iba sangrando. Pero ¿sabes por qué lo hacía? Porque pensaba que le agradaba a sus dioses. Ese hombre se sentía bien, lo bajaban casi muerto. Y tenían después que cuidarlo de sus heridas para que no se infectaran y a veces se infectaban y morían porque los ganchos estaban muy sucios y tenían microbios. Y ellos pensaban que a ese Dios no le había gustado y por eso había matado a esta persona. Y William le dolió muchísimo en el corazón ver lo que estaban haciendo esas personas por su Dios.
Y ellos no entendían y William decía, Señor, ayúdame allá a platicar con ellos, a hablar con ellos como ellos hablan, porque yo necesito decirles que tu hijo sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados y que no necesitamos sangrar de esa manera y que no necesitamos andar colgados allí arriba para que un Dios, uno de los 330,000, esté contento. Y vamos a ver si estaba contento. Le dio tanta desesperanza ver eso y se puso muy triste de ver que todos estaban aplaudiendo, de ver cuánta fe tenía ese hombre en un ídolo que no hablaba, que no lo conocían, que no hacía nada. Otra vez, William Carey se fue en la noche porque vio que estaban haciendo un fuego muy grande, habían puesto muchísima leña y el fuego se veía a kilómetros de distancia y él fue caminando hasta allá y lo que vio lo dejó impactado. Esta costumbre se llama sati, que significa cremación. ¿Qué significaba esto? Un hombre que estaba casado había muerto. Entonces lo llevaban y lo ponían en el fuego para que se quemara, para que solamente quedaran cenizas. Y esas cenizas la echaban en un río, porque también era el río, ese era un ídolo, era un dios, entonces tenían que llevarle las cenizas de ese hombre. Todos los quemaban. Pero ¿sabes? Su esposa, que ahora quedaba viuda, los de la India dijeron, todo sucedía así, todas las mujeres que quedaban viudas, entonces las amarraban para que no se desataran y las ponían para que se quemaran vivas allí donde estaba su esposo. Y todos danzaban y todos estaban felices porque de esa manera para el Dios fuego estaba bien, porque estaban sacrificando a personas, una muerta y una viva. Y cuando William Carey vio eso, dijo, Señor, ayúdame pues a decirles que eso no está bien. Ya para este tiempo, William Carey ya estaba aprendiendo más, ya podía hablarles de la palabra de Dios. Y aunque fue y les dijo, no la quemen porque es una persona que necesita a Dios y ustedes también necesitan de Dios, les empezó a decir, le dijeron, no, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo correcto que tenemos que hacer, no te metas en lo que no es tuyo. Y William se regresó llorando al ver lo que estaban haciendo, mataban a las personas. Todas las mujeres viudas tenían que pasar por el satí. Tiempo después, ya que sabía un poco más, las personas buscaban a William porque era una persona buena y las trataba bien y les daba medicina. Entonces les enseñó también a leer y a escribir y tenía ya una escuela. ¿Te acuerdas que en la nocturna, cuando era joven, él hacía eso? Aquí no tuvo ningún problema. También les hablaba ya del Señor Jesús y le decía, el Señor Jesucristo ya sufrió, lo clavaron de sus manos y de sus pies y le atravesaron una lanza en su costado y él derramó su sangre y esa sangre hace que nosotros tengamos nuestros pecados perdonados. Arrepiéntanse de sus pecados y dejen todos los ídolos que tienen y solamente adoren al único Dios verdadero que es el Señor Jesucristo. Pero ¿sabes? Nadie creía, nadie. Y él se ponía muy triste porque decía, Señor, ¿será esto tu voluntad? Pero a pesar de que se desanimaba, le decía, Señor, muéstrame por qué ya llevo muchos años aquí y no se ha convertido ninguno, ni siquiera uno. Pero eso sí, vienen y les gusta que yo les lleve la palabra de Dios. Y sabes, él se iba de un pueblo a otro pueblo, caminaba y allí les predicaba, allí también les enseñaba su idioma. Ya les predicaba en su idioma, ya le entendían, sabían que era el Zahid William Carey, pero nadie creía, nadie absolutamente. Cuando regresaba por las noches de haber caminado tantos kilómetros, regresaba a su casa triste, llorando, diciéndole, Señor, anímame y ayúdame, no sé qué está pasando. Pero ¿te acuerdas que de pequeño también cultivaba
y trabajó 2 años como jardinero. Bueno, él allá donde vivía plantó un huerto. No, hombre, ya te imaginas cómo estaba ese huerto. Hermoso, le daba sombra porque en la India hace muchísimo calor y él llegaba y cuando iba a recorrer su huerto, que estaba muy hermoso, eso le daba tranquilidad y estaba ya calmado. Y allí oraba al Señor y decía: Señor, nadie cree en tu Hijo Jesucristo. Todos me buscan para que yo les lea tu palabra y les predique, pero no quieren creer. No importaba lo que pasaba, él cada año, aunque nadie se convertía, él seguía predicando, él seguía caminando, él seguía estudiando el bengalí, él seguía trabajando en la traducción y todos los días predicaba. Todos los días. No había un solo día que no predicara, pero nadie se convertía. ¿Sabes cuántos años llevaba desde que llegó a la India? 5 años y nadie se había convertido. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación así? Tú le has dado a Dios tu vida y le has dicho: Señor, ayúdame para que yo pueda ir a predicar el Evangelio. Ayúdame para que yo pueda llevarles el mensaje del Evangelio a esas personas, porque están adorando a ídolos que no son verdad. Son todos mentira, los hacen con las manos. Pero cuando ya vas a predicar, nadie se convierte. Nadie ha creído en 5 años del amor del Señor Jesucristo. Pero él decía: yo voy a seguir orando día y noche. Y Dios va a cambiar esto que está pasando aquí. Yo no entiendo por qué yo puedo predicarles, por qué ellos me escuchan con mucha atención. Ya me escuchan bien porque yo hablo ya como ellos. Él llegó a hablar tan bien como si hubiera nacido allí. Pero no le creían. Y él decía: Señor, solamente tú sabes lo que va a pasar. Hoy, si hubiera sido un misionero actual, le hubieran dicho: hermano, regrésate, porque si no estás haciendo ningún cristiano, mejor regrésate, porque tu predicación algo está fallando y nosotros estamos pagando mucho dinero porque tú estés allá. Pero no se desanimó. Él siguió orando y orando. Y entonces un día el Señor contestó su oración. Esa oración que él había hecho durante 5 años porque no se habían convertido ninguno. Todos conocían historias de la Biblia, pero ninguno había creído. Y Dios le contestó. ¿Sabes? ¿Quieres saber cómo Dios contestó su oración? Te espero la próxima semana.